contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca. Por eso es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café, a la hora del mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto cubriendo nariz y boca. Lávese las manos de manera frecuente. Juntos vamos a salir adelante. Alcaldía Mayor de Bogotá. El COVID-19 se transmite con notable rapidez. Su ritmo de contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca. Por eso es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café, a la hora del mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto cubriendo nariz y boca. Lávese las manos de manera frecuente. Juntos vamos a salir adelante. Alcaldía Mayor de Bogotá. El COVID-19 se transmite con notable rapidez. Su ritmo de contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca. Por eso es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café, a la hora del mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto cubriendo nariz y boca. Lávese las manos de manera frecuente. Juntos vamos a salir adelante. Alcaldía Mayor de Bogotá. El COVID-19 se transmite con notable rapidez. Su ritmo de contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca.
Por eso es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café, a la hora del mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto cubriendo nariz y boca. Lávese las manos de manera frecuente. Juntos vamos a salir adelante. Alcaldía Mayor de Bogotá. El COVID-19 se transmite con notable rapidez. Su ritmo de contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca. Por eso es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café, a la hora del mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto cubriendo nariz y boca. Lávese las manos de manera frecuente. Juntos vamos a salir adelante. Alcaldía Mayor de Bogotá. El COVID-19 se transmite con notable rapidez. Su ritmo de contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca. Por eso es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café, a la hora del mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto cubriendo nariz y boca. Lávese las manos de manera frecuente. Juntos vamos a salir adelante. Necesito que cierren celulares. Alcaldía Mayor de Bogotá. El COVID-19 se transmite con notable rapidez. Su ritmo de contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca. Por eso es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café, a la hora del mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto cubriendo nariz y boca. Lávese las manos de manera frecuente. Juntos vamos a salir adelante.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra sesión número 15 de la cátedra Preparando mi Futuro, una experiencia para todos los colegios amigos del turismo de Bogotá y del país. El día de hoy nos encontramos en un nuevo espacio en donde vamos a trabajar una temática muy interesante llamada Desarrollo Local desde el Turismo. Les recuerdo, como siempre, nosotros vamos a tener el listado de asistencia en cualquier momento de la cátedra. No es necesario que estén preguntando, no es necesario que estén ansiosos por el listado de asistencia. Realmente estamos dándoles la oportunidad de que disfruten el espacio, de que aprendan muchísimo, de que logren pensar mejor en algunas preguntas para hacerles al conferencista. También les recuerdo que las personas que no se hayan inscrito y que estén tomando la cátedra, es fundamental tener su registro en el listado de inscripción, porque las personas que no estén inscritas no las vamos a poder certificar. Todavía estamos a tiempo, verifíquenlo, pregunten por el correo si están inscritos, y los que no, soliciten el link para poderse inscribir. Bueno, venimos de un recorrido muy interesante por el turismo. La sesión anterior estuvimos hablando de agencias de viajes, hemos venido hablando de toda la conceptualización del turismo, y hoy nos acompaña un experto. Les voy a contar el perfil de Guillermo Barrera. Guillermo Barrera es el conferencista invitado del día de hoy. Es psicólogo, especialista en gestión pública con trayectoria en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos de participación ciudadana y cultura de paz. Amplia experiencia en el trabajo con organizaciones sociales y grupos poblacionales en el contexto de políticas públicas. Actualmente ejerce el cargo de asesor de la Subdirección de Gestión de Destino. Guillermo va a trabajar con nosotros hoy. Hoy vamos a trabajar desarrollo local en el turismo. Quiero recordarles también que, como es costumbre, vamos a tener nuestras dos intérpretes de lengua de señas que nos permiten llevar la información de este espacio a personas sordas y a los estudiantes de colegios amigos del turismo sordos. Entonces, bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy ansiosos de conocer toda la información que traes para nosotros. Los chicos vienen preparados ya con 14 sesiones anteriores en donde lograron fundamentar un poco el concepto de turismo, y pues esperamos contigo aprender mucho de lo que es desarrollo local. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar hoy acompañándolos y estar en este espacio que es tan importante para el futuro del desarrollo de la actividad económica alrededor de los procesos del turismo en los territorios. Bien, sin más espera, vamos a comenzar. ¿Me pueden confirmar si el audio está bien? Está perfecto, Guillermo. Bien, muchas gracias. Entonces, voy a compartir pantalla y empezamos. ¿Me confirman si está, si ya están viendo? Sí, ya lo vemos claramente, gracias. Bien, cuando hablamos de desarrollo local, desde el contexto en el que estamos hoy en día en la mayoría de países en vía de desarrollo, en especial en América Latina y en Colombia, hablamos principalmente de todo lo que se desarrolla en un territorio que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Pero hablar de desarrollo local desde hace unos 30 años implica que se han venido desarrollando diferentes nociones de lo que debería pasar en un territorio para hablar de desarrollo. Entonces, vamos a empezar mirando enfoques que, a medida que ha pasado el tiempo, se han vuelto elementos del proceso de desarrollo local. Así que entonces vamos a comenzar. Entonces, el primero de estos elementos es desarrollo económico territorial.
Este concepto empezó a surgir cuando los procesos de gobierno se empezaron a descentralizar y los territorios empezaron a mirar que la forma en cómo se planificaba el desarrollo de sus territorios tenía una tendencia a que por un lado iba el proceso económico y por otro el proceso de desarrollo social. Técnicos especialistas establecían cómo se deberían manejar los recursos en un territorio y le decían a los gobiernos locales cómo hacerlo, y los procesos sociales iban en paralelo pero no se encontraban. Entonces surgen todos los enfoques de desarrollo económico territorial, surgen también los enfoques de desarrollo normativo, enfocados principalmente en economía social y solidaria, todos los procesos de gobernanza que se pueden dar en un territorio teniendo en cuenta las diferentes dinámicas, y también, sobre todo, se empieza a pensar desde el punto de vista de desarrollo endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Hacia adentro del territorio. ¿Qué ocurre en ese contexto, en un territorio, y cómo se desarrollan esas dinámicas dentro de un territorio? Vamos a empezar entonces por desarrollo económico territorial. Cuando hablamos de desarrollo económico territorial, como les decía, empieza por esa dicotomía que había entre lo económico y social, cada uno caminando por diferente lado, y empiezan a surgir todas estas tendencias que dicen esto es un solo proceso. Y es un solo proceso, ¿por qué? Porque en la dinámica de descentralización, es decir, no solamente los gobiernos locales tomando los gobiernos centrales tomando las decisiones, sino que empiezan los territorios a decir, un momento, nosotros somos un territorio que tiene unas características y unas condiciones que implican que nos tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, y necesitamos tomar decisiones aquí en nuestro territorio. Entonces empiezan a darse los procesos de descentralización, es decir, darle capacidad de decisión sobre el futuro de sus territorios a las mismas poblaciones que se desarrollan en él. Lo otro que empieza a pasar es que si no partimos de la noción de que el territorio es un todo, entonces empezamos a hablar de integralidad. Todo lo que ocurre en un territorio hace parte de él y es complementario. Y eso requiere que sea tenido en cuenta para los diferentes procesos de proyección del territorio. El otro aspecto es que los ciudadanos, las personas que empiezan a desarrollarse en el territorio, empiezan a mirar que lo que hagan en su territorio tiene que garantizar que las generaciones venideras también puedan seguir viviendo en él. Y eso implica tomar decisiones que garanticen que el territorio va a seguir ofreciendo una buena calidad de vida para las futuras generaciones. Pero también el territorio es múltiples expresiones de personas que están en ese territorio, diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de asumir la vida, diferentes expresiones religiosas, artísticas, se desarrollan en un territorio, y eso hace que concibamos el territorio como un espacio pluralista. Pero también implica que para que el territorio tenga un futuro, tenga un proceso de desarrollo, tiene que haber acción colectiva. Eso quiere decir que las personas se pongan de acuerdo para decidir lo que quieren que ocurra en su territorio. También implica procesos de inclusión, es decir, que todos tengan la oportunidad de estar en el territorio aceptando sus condiciones particulares, reconociendo las particularidades de cada quien en el territorio. Y por supuesto, eso implica que los ciudadanos pueden organizarse para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en el seguimiento a la ejecución de los recursos para el bienestar de todo el territorio. Estos elementos son los que podemos
establecer en el contexto de desarrollo económico territorial. El otro aspecto que empieza, la otra tendencia que también se desarrolla en las últimas décadas es el desarrollo normativo. ¿Por qué? Porque las comunidades empiezan a decir, espera un momento, todo esto está bien, pero tiene que haber algunos principios que queden establecidos en alguna parte por escrito que garanticen diferentes aspectos del desarrollo de la localidad. Entonces empezamos a ver que en las normas y en los acuerdos, en los actos administrativos que se desarrollan de las autoridades, empiezan a aparecer principios como la equidad. No, espere, ¿cómo hacemos para que ese desarrollo de la localidad le llegue a todas las personas teniendo en cuenta sus particularidades? Entonces empezamos a incluir principios como la equidad, pero también la justicia, que el territorio permita que todo lo que ocurra se le dé la justa medida de acuerdo a cómo se vive en el territorio. Pero también implica fraternidad económica. Quiere decir que todos tengan oportunidad. Empezamos a hablar que todas las personas que vivan en un territorio tengan oportunidad de salir adelante con las mismas condiciones, que todos puedan tener acceso a educación, que todos puedan tener acceso a trabajo, que todas las personas puedan tener acceso a los diferentes procesos que genere de bienestar el territorio. Y entonces eso implica hablar de principio de fraternidad económica, pero también de solidaridad social, es de cómo las personas en un territorio empiezan a ayudarse unos a otros en las necesidades que tengan en ese territorio. Y ya hablaremos, ya les explicaré un poco más, ampliaremos este punto más adelante. Pero también compromiso con el entorno, cómo nos organizamos para que todo lo que tenemos se preserve, para que todo lo que tenemos se mejore, no solamente esté ahí, sino que se mejore y cada día tenga mejores condiciones dependiendo de todas las expresiones que van surgiendo en un territorio. Y en eso, por ejemplo, expresiones como ¿qué hacemos para vivir mejor? ¿Qué actividades económicas pueden ser importantes para el territorio que nos ayuden a vivir mejor? Entre esos, entonces, empezamos a ver cosas que empiezan a surgir en los territorios cuando la gente se mira y dice, oiga, mi territorio tiene estas ventajas. Y dentro de esas ventajas está que si lo preservo de cierta manera, otros pueden venir a mi territorio y reconocerlo como un lugar agradable en el cual puedan vivir una experiencia. Y entonces empiezan a surgir esos compromisos con el territorio. Y ahí empezamos a mirar qué ocurre con el turismo. Cuando más personas encuentran que un territorio es interesante, es posible que las personas se comprometan para que ese espacio le genere mejoramiento en la calidad de vida de los que están en ese territorio, porque aquellos que van a visitar pueden seguir viniendo y gastando o dejando recursos en el territorio que ayuden a que los que viven en el territorio vivan mejor y encuentren que su estilo de vida puede ser tenido en cuenta para otros. Pero también hablamos de democracia directa. Se generan reglas que garanticen que los ciudadanos van a ser escuchados directamente por los gobiernos para las decisiones que se tomen en el territorio. Y ahí entonces empezamos a hablar de democracia directa. Después estamos hablando de desarrollo endógeno. ¿De qué hablamos cuando decimos desarrollo endógeno? Entonces empezamos a decir que el territorio es un espacio en el que se dan diferentes procesos. Entonces, los espacios, los territorios son diversos, pero a la vez complejos. Toda esa dinámica de procesos que se dan en un territorio, grupos de personas con actividades artísticas, con actividades deportivas, con procesos diversos, con
dinámicas económicas dependiendo de las condiciones del territorio. Todo eso hace que el territorio sea diverso y complejo. Y ahí hablamos de lo que ocurre hacia adentro del territorio, de cómo esas diferentes dinámicas empiezan a entrelazarse unas con otras y van haciendo que el territorio tenga un proceso particular que pueda decir, esta es mi localidad o mi territorio y lo reconozco por el nombre, lo reconozco también por las personas que poblaron, por las personas que lo construyeron. Y en ese sentido el territorio también es un espacio político. Las personas pueden llegar y decir, en este territorio hay una tendencia a concebir el mundo de esta manera, a concebir el país de esta manera. El territorio empieza a tener identidad en lo referente a lo político. Pero como les decía, también empieza a construir su propia historia. ¿Quiénes construyeron? ¿Quiénes llegaron primero? ¿Cómo construyeron? ¿Cómo surgió ese territorio? Y en la dinámica de sus pobladores empiezan a transmitirse esas historias y empiezan a ganar una identidad producto de quienes llegaron, construyeron y sacaron adelante el territorio. Toda esa dinámica, entonces, el territorio como espacio histórico también. Y también es el territorio como espacio de dinámica social, donde se entrelazan los diferentes intereses. Entonces, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, abuelos, o en el caso de Bogotá, que es sabios y sabias, biciusuarios, animalistas, todo eso va construyendo la dinámica social de un territorio y le da característica en sí mismo. De tal manera que las personas que viven en un territorio empiezan a identificarse y a ponerse con respecto a los otros territorios con niveles de diferencia. Ah, yo vivo en tal parte y en ese territorio tenemos tales cosas. Eso va dejando en el proceso una identidad hacia adentro del territorio. Y además empieza a ser reconocido por el entorno, por las dinámicas que se dan en ese territorio en sí mismo. Cuando hablamos entonces en la siguiente enfoque de gobernanza, empezamos a hablar de cómo es, a través de qué herramientas le vamos dando forma al futuro político, económico y social del territorio. Y desde mediados del siglo pasado, sobre todo después de los años 70, se empezó a mirar que para garantizar el futuro de los territorios debería hacerse a través de políticas públicas. Es decir, que independientemente de los cambios de gobierno, hubiesen algunas reglas generales que no fuesen trastocadas o cambiadas de acuerdo a las dinámicas electorales. Entonces, las políticas públicas empiezan a darle una dinámica a cómo se desarrolla el territorio y cómo los intereses de los diferentes grupos se van viendo reflejados en el gobierno y la administración del territorio. Pero también entonces, en esa misma dinámica, con las políticas públicas surgen las instancias de participación, que son esos espacios en donde los gobiernos se sientan y tienen interlocución válida con las organizaciones sociales y las expresiones de los grupos de interés del territorio para conjuntamente hacerle seguimiento al cumplimiento de las políticas o programas que se planifican en el territorio. También se tienen que dar procesos de articulación interinstitucional, es decir, los gobiernos y las entidades del territorio, en este caso si hablamos por ejemplo de localidades en la ciudad de Bogotá, el gobierno central y las diferentes instituciones que se mueven en el gobierno de la alcaldía de Bogotá tienen que articularse con las instituciones y con los gobiernos locales para optimizar el recurso y optimizar las acciones que se desarrollen en el territorio.
Y en ese sentido, entonces, tiene que haber un equilibrio entre las decisiones que se toman en el gobierno central y los intereses y los procesos de los gobiernos a nivel territorial. Debe generarse en los procesos de gobernanza equilibrios en estos temas. Se debe también tener en cuenta en los procesos de gobernanza a todos aquellos actores que están en el territorio, tanto privados como sociales. Entonces, las empresas, los diferentes procesos de comercio, industria, que generan una dinámica del desarrollo económico desde lo privado en el territorio, pero también todas las expresiones sociales y organizaciones sociales que se muevan en el territorio. Cuando hablamos de gobernanza, tiene que darse todo ese proceso en equilibrio entre lo institucional, lo privado y lo social. Bien. Y finalmente, en esta dinámica, entonces, también todos los procesos de participación ciudadana. La gobernanza hoy en día, y en el caso de Colombia, que somos desde 1991 un Estado social de derecho y en el que se estableció la participación ciudadana como un derecho, la participación ciudadana hace parte de la dinámica de gobernanza en los territorios. En este mismo momento, se está cerrando el proceso de planeación participativa en todas las localidades de Bogotá, en donde las diferentes expresiones a través de los consejos locales de planeación han tomado decisiones y han priorizado sobre aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en cada una de sus localidades con los recursos asignados por territorio. Y en eso los ciudadanos se organizan para entrar en procesos de participación ciudadana. Todo este contexto es posible si comprendemos una dinámica constitutiva del proceso en lo local. Entonces ahora, en la próxima diapositiva, vamos a mirar un ejemplo de cómo se puede ir construyendo dinámicas colectivas desde los espacios más pequeños en un territorio. Entonces, miremos. Lo primero que podemos encontrar cuando dos o más personas comparten un territorio, empezamos a hablar de convivencia. Eso quiere decir que comparten no solo en este caso el espacio, asimilándolo a un territorio. Pero también cuando estas personas no solamente comparten el territorio, sino que además empiezan a tener interacción, a conocerse, a compartir los lugares por donde transitan, a compartir los lugares de esparcimiento, las zonas verdes, cuando se encuentran en el mercado o en los diferentes lugares propios del territorio. Entonces la convivencia va llevando a las personas a tener interacción y a compartir situaciones. Pero también empieza a haber situaciones de empatía, a identificarse. Entonces empieza a haber grupos que empiezan a organizarse para tener actividades en conjunto, ya sea porque van al parque a jugar o porque empiezan a encontrarse porque tienen afinidades de diferente tipo, como cultural, artístico, empiezan a encontrarse en el territorio y eso va generando las dinámicas de convivencia. Pero en todo proceso de convivencia también se debe buscar procesos de armonía y es ese respeto a las diferentes nociones. Para aquellos que, por ejemplo, en nuestra ciudad es una ciudad como Bogotá, en el que hoy cerca de el 60 al 70% de las personas comparten espacios en propiedad horizontal, es decir, en edificios. Estos procesos tienen que irse equilibrando. Es decir, que si el vecino le sube mucho el volumen, tiene que tener en cuenta que hay otros que pueden molestarse y que hay que equilibrar este tipo de cosas. Pero la convivencia también implica que tenemos que ser capaces de participar en la dinámica del territorio de manera pacífica,
sin agredir el otro, teniendo respeto por las diferencias y por todo aquello que ocurre en el territorio. Después de que ocurre esto, que empiezan a darse estas dinámicas iniciales de convivencia, entramos en otro proceso que es la convivencia comunitaria. La convivencia comunitaria se presenta cuando se perfeccionan los procesos de comunicación, cuando las personas ya empiezan a encontrarse y a darse cuenta que tienen intereses en común para el territorio, que empiezan a compartir procesos de solidaridad. Es decir, que si el vecino se da cuenta que su vecino que trabaja de noche y es enfermero y llega a las 6 de la mañana, él tiene que tener en cuenta que no puede subirle el volumen al equipo de sonido porque su vecino trabaja de noche. O la señora que empieza a mirar que sus hijos, los hijos de la vecina se quedan solos porque la señora salió a trabajar y ella después le dice, yo estoy pendiente cuando lleguen del colegio y le digo que entre. Y yo le aviso si se salen para la calle. Cosas de ese estilo empiezan a dar, son procesos de solidaridad. Pero también en este proceso de desarrollo local y en la construcción de convivencia comunitaria se empiezan a dar procesos de concertación, de cómo nos ponemos de acuerdo para empezar a vivir mejor en ese territorio. Y en ese proceso, entonces, empezamos a hablar de desarrollo comunitario. Cuando las comunidades ya han elevado sus niveles de comunicación, de solidaridad y de concertación, empezamos a ver que en los territorios empiezan a reunirse personas con intereses particulares y se empiezan a organizar para proyectar esos intereses con terceros, privados o públicos. Y empiezan también a participar a través de ese tipo de organizaciones, a decirle al gobierno local, mire, estos son mis intereses, quiero que sean tenidos en cuenta. Y entonces las comunidades empiezan a participar en la gestión, autogestión y cogestión del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a ponerse de acuerdo para hacer trámites en conjunto, para tramitar. Nuestros abuelos construyeron los barrios a punta de procesos de cogestión. Se ponían de acuerdo para construir los andenes, para echar el alcantarillado, para construir el salón comunal. Todo eso se hacía en conjunto. Todo esto, cuando hablamos de desarrollo comunitario, estamos hablando de cómo las comunidades se organizan para mejorar desde ellos mismos la calidad de vida para todos los que están en un territorio. En este proceso de desarrollo de la convivencia hacia el desarrollo comunitario, cuando los ciudadanos empiezan ya no solamente a pensar en intereses particulares, sino que se dan cuenta que sus intereses del territorio son parecidos a los de otros que están en los territorios cercanos, entonces empezamos a hablar de convivencia ciudadana. ¿Y esto qué significa? Que empiezan a mirar hacia el otro, hacia las otras organizaciones que hay en los territorios cercanos y a mirar que pueden ponerse de acuerdo. Entonces, discúlpanos, te interrumpimos un minuto mientras que hacemos el cambio de intérprete de lengua de señas. Mayerly, muchas gracias por tu apoyo de hoy. Le damos la bienvenida a Silvia. Perfecto, Guillermo, ya podemos continuar. Gracias. Muchas gracias. Entonces les decía que en estos procesos en donde las personas que ya se han organizado y en un principio hablaban de sus propios intereses en las localidades, entonces empezamos a ver organizaciones, por ejemplo, animalistas, biciusuarios, sabios y sabias, grupos musicales. Todas estas organizaciones que surgen en el territorio empiezan a decir, venga, pero en el barrio de al lado hay otros grupos similares y hay otros procesos, pero también tenemos problemas de seguridad. Entonces pongámonos de acuerdo y cómo mejoramos la seguridad del territorio.
En ese momento es cuando los ciudadanos empiezan a trascender de los intereses individuales a los intereses colectivos. Entonces, ya empezamos a darnos cuenta que podemos construir procesos en donde si se benefician todos al tiempo, se garantizan también los beneficios individuales. Y este proceso, si se logra con reglas de juego claras, como les decía en la anterior diapositiva, donde hay normas, donde el desarrollo económico está ya normatizado, entonces podemos empezar a hablar de coexistencia pacífica. Además, si logramos integrar todo esto, entonces podemos hablar de un proceso integrador, y es que entonces los territorios empiezan a tener una visión colectiva y una identidad colectiva. Entonces, en el caso del turismo, aquí hablamos, entonces podemos ver que hay localidades que empiezan a decir, por ejemplo, no es que la localidad de La Candelaria es una localidad 100% turística. Eso quiere decir que en este proceso de convivencia hacia la convivencia comunitaria, el desarrollo comunitario y la convivencia ciudadana han ido construyendo una identidad colectiva que los lleva a pensar que su territorio puede desarrollar procesos como el turismo. Obviamente no voy a entrar en los contextos del turismo, como ya lo dijeron al principio, Jenny, llevan 15 sesiones hablando de las características del turismo, así que yo les voy a mostrar estos elementos que en el territorio se necesitan para que una actividad como el turismo termine beneficiando colectivamente a todo el territorio. Se necesita que los ciudadanos empiecen a construir estas nociones, porque si son capaces de construir visión colectiva, entonces son capaces de empezar a concebir el territorio como un territorio turístico. Parte de lo que el reto que tenemos hoy en día en Bogotá es lograr que los ciudadanos de Bogotá conciban a Bogotá como un destino turístico. Y eso solamente se logra cuando tenemos una visión colectiva de lo que estamos haciendo. Este proceso, entonces, requiere que aclaremos algunos conceptos. Les he hablado que se requiere que haya organización. Y entonces miremos, cuando hablamos de qué es una organización social, ¿de qué estamos hablando? Bien. Las organizaciones sociales en general se dan cuando los grupos de personas se identifican en un interés común o similar y toman la decisión de actuar colectivamente para atender situaciones o para resolver problemas que son comunes a todos. En ese caso, estamos hablando de organización social. Y estas organizaciones sociales pueden ser formales o no formales. Algunas pueden formalizarse. Y ahí es cuando hablamos de aquellas organizaciones que tienen personería jurídica o no. ¿Por qué es importante hablar de este concepto de organización social y de que algunas son formales o informales? Porque en el caso del turismo, aunque el turismo es una actividad que propende por el mejoramiento y desarrollo económico de los territorios, tiene una característica normativa, y ahí viene la segunda bolita que les hablaba en la primera parte, de la normatividad. Tiene una característica normativa, y es que desde el instituto y desde el proceso, el turismo tiende a priorizar a aquellos que están formalizados, a aquellos que han tomado la decisión de formalizar sus procesos en la localidad para acceder, si es que consideran que el turismo es una actividad válida para sus intereses particulares, pero para acceder a dinámicas del turismo requiere organización, pero requiere además formalización. También las organizaciones sociales son una herramienta o un
instrumento que le permite a los ciudadanos comunicarse, tener interacción, deliberar, encontrarse en los procesos para interactuar con otras organizaciones o con entidades privadas o públicas. Entonces, la organización sirve para los intereses particulares, pero también sirve para interactuar con otros que también tengan esos intereses y quieran trabajar conjuntamente por el mismo interés o intereses que se interrelacionan. Ahora, en ese contexto de los intereses que se interrelacionan, les voy a hablar de unas dinámicas que se dan en esas relaciones, para que de esa manera podamos ver dónde y cómo se pueden complementar los intereses que surgen en el desarrollo local de un territorio. Entonces, encontramos 4 elementos en ese proceso. Primero están los ciudadanos. Podemos tener en el Estado, los órganos de control y las actividades políticas. Hasta 1991, antes de que se promulgara la Constitución que actualmente nos rige, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado no se daban directamente. Es decir, si los ciudadanos querían revisar o hacerle seguimiento a lo que hacía el Estado, tenían que acudir a los órganos de control y preguntar por lo que hacía el Estado. Y entonces el Estado después devolvía la respuesta y los ciudadanos podían saber qué estaba pasando con sus intereses a través del Estado. De igual manera, hasta 1991, si los ciudadanos querían interrelacionar políticamente con el Estado, tenían que hacerlo a través de las organizaciones políticas. Si un ciudadano, inclusive en intereses como colocar teléfonos en los barrios, construir alcantarillados, las organizaciones hasta 1991 tenían que ir al partido político más cercano o de sus afinidades, y era normal, si ustedes les preguntan a sus abuelos, era normal que los abuelos dijeran, no, es que vamos a hablar con el concejal tal para que nos ayude a que echen el acueducto, para que pavimenten las calles, para que coloquen redes telefónicas. Eso era absolutamente normal hasta 1991 y no era no era mal visto por el conjunto de la sociedad. Pero a partir de 1991, en la nueva Constitución se establece la Carta de Derechos. Y esa Carta de Derechos le otorga a los ciudadanos la posibilidad de interrelacionarse directamente con el Estado, sin intermediarios. Es decir, que generaran condiciones que le permita tener interlocución válida con el Estado. Entonces, ¿qué ocurrió? Para hacerle seguimiento a las acciones del Estado, surgen entonces las instancias de participación ciudadana, que se las nombraba también en la primera parte. Las instancias surgen como respuesta a esa posibilidad que tienen los ciudadanos de hacerle seguimiento a las políticas públicas sin la intermediación de terceros. Pero también surgen y se fortalecen los mecanismos de participación, que son todas estas herramientas que le permiten al ciudadano interactuar con el Estado desde el punto de vista político sin la intermediación de los partidos políticos. Vamos a ver entonces un poquito de detalle en esto. Entonces, ya les dije, voy a pasar rápido aquí porque ya les dije que son las instancias de participación. Para que tengan en cuenta, pueden surgir por leyes o pueden establecer, pero en general todas las instancias de participación son espacios mediante los cuales los ciudadanos y sus organizaciones pueden hacerle seguimiento a la gestión del Estado. Los mecanismos de participación están en la Ley 134 del 94, ya los conocen y después se
afianzaron mediante el Estatuto Nacional de Participación. Ya ustedes han oído, muchos ya han podido hacer participación a través del voto, han asistido en los últimos años, hemos visto cómo se han hecho referendos, plebiscitos, consultas populares, revocatorias del mandato. Todos estos son los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos se pueden organizar para interactuar políticamente frente al Estado. Teniendo esto, entonces miremos que hay otras dinámicas que se tienen que dar para que el desarrollo local funcione con procesos de gobernanza y de gobierno directo. Entonces, tenemos, para que esto se dé, tiene que haber gobierno colaborativo, es decir, que cuando se tomen decisiones desde el Estado para actuar en los territorios, en lo local, se tenga en cuenta a todos los actores del territorio. Y entonces, si un gobierno es capaz de tener en cuenta a todos los actores del territorio en las decisiones que tome, estamos hablando de gobierno colaborativo. Aquellos gobiernos que primero hacen las obras y después tienen que gastarse enormes cantidades de dinero para publicitarlas, quiere decir que son gobiernos poco colaborativos. Si fueran colaborativos, no tienen que gastarse grandes cantidades de dinero para decir que lo que hicieron lo hicieron bien, porque sencillamente, si hicieron gobierno colaborativo, los mismos ciudadanos van a testificar y van a corroborar que lo que está haciendo el gobierno lo está haciendo de la manera adecuada. Cuando eso ocurre, estamos hablando de gobierno colaborativo. Pero también hablamos de gobierno transparente, cuando los gobiernos son capaces de todas sus acciones ponerlas de frente y al control de los ciudadanos. En ese sentido, entonces, vemos que rinden cuentas, que generan informes, que hay capacidad de que todo lo que se haga con los recursos del Estado, cualquier ciudadano, cualquier grupo de interés puede acceder a él. Y en el proceso de desarrollo local también hablamos de gobierno participativo, es decir, cuando los gobiernos son capaces de permitir que los ciudadanos se organicen y hagan acompañamiento a las acciones del Estado. Pero cuando hablamos de gobierno participativo, estamos hablando de que las organizaciones sociales, las que les definía en la diapositiva anterior, sean posible fortalecerse. Y entonces, en un gobierno local, en el desarrollo local, donde las organizaciones locales son debilitadas, entonces estamos hablando de que ese desarrollo local no brinda las condiciones suficientes para que los ciudadanos se integren a ese proceso de desarrollo local. ¿Eso qué quiere decir en nuestro caso? En un país en el que todos los días vemos en las noticias que los líderes sociales son asesinados, estamos hablando entonces que la participación es limitada, porque se limita el proceso de las organizaciones sociales a través del miedo que puedan adquirir los ciudadanos para poderse organizar e interlocutar por sus intereses. Guillermo, disculpa, tenemos 5 minutos para ir cerrando y para entrar a la ronda de preguntas. Sí, ya voy a terminar acá. En este proceso, cuando hablamos de gobierno transparente, gobierno colaborativo y gobierno participativo, en el caso de Bogotá, estamos hablando de gobierno abierto, que es algo que en la actual administración se está trabajando. Se está desarrollando toda una plataforma para que las organizaciones sociales puedan interactuar en procesos de transparencia, colaboración y participación. Ahora, ¿cómo se ajustan estos dos procesos? Desde los ciudadanos hacia el Estado, el proceso es de control social. Y desde el Estado hacia los ciudadanos es de rendición de cuentas. En este proceso, si en los territorios
somos capaces de integrar todos estos elementos para el desarrollo de una actividad, cualquiera que sea, en este caso, por ejemplo, el turismo, entonces podemos decir que un territorio o las localidades están trabajando en dinámicas para fortalecer la dinámica territorial alrededor de los intereses y en este caso, por ejemplo, el turismo. Les he hecho un recorrido por muchos elementos, pero es que, como les decía al principio, el desarrollo local es un proceso diverso, complejo, que tiene muchas aristas. Solamente piensen cada uno de ustedes cuando salen o llegan a sus casas, todas las cosas por las que tienen que pasar en la dinámica social. Salir, transportarse, hablar con la gente, salir y comprar las cosas que requieren para el día a día, los procesos de seguridad, el manejo del espacio, los animales de compañía, los trancones por los carros, los grupos artísticos. Todo eso ocurre en un territorio y todo eso hace parte del desarrollo local. Y todo eso pasa por procesos de gobierno abierto, pasa por procesos de control social y pasa por procesos de rendición de cuentas. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, muy interesante. Quería comentarte que uno de los ejes transversales del programa Colegios Amigos del Turismo es precisamente el territorio. En muchos colegios se trabaja el territorio, inclusive desde los niños más pequeños trabajando su territorio inicial, que es su cuerpo, y vamos subiendo a través de las diferentes experiencias por el colegio, el barrio, la localidad, la ciudad, el país y pues ya el continente y el universo. Entonces, agradecemos mucho la información, fue muy clara realmente, junto con las dos sesiones que tuvimos de geografía turística global y de geografía turística colombiana, estos chicos quedaron absolutamente fortalecidos en el tema territorial. Tienen muchísimas preguntas y quiero pues empezar a conversar contigo sobre estas preguntas. Luz Peñalosa pregunta, ¿cómo el desarrollo local contribuye a una nueva economía? Bien. ¿Me están oyendo? Es que no veo el micrófono. Sí, señor, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de cómo las diferentes actividades económicas se interrelacionan en un territorio para mejorar la calidad de vida, tenemos que entonces hablar de cómo generan recursos que contribuyan a que las personas tengan ingresos y que esos recursos mejoren todo el entorno del desarrollo local. Ejemplo, se asignan recursos para una localidad, las empresas que trabajan en estas localidades generan impuestos, generan empleos, generan cadenas de valor alrededor de las diferentes actividades. Cuando hablo de cadena de valor, quiero decir que una persona que monta un restaurante, al mismo tiempo que produce alimentos que son consumidos por las personas, al mismo tiempo está generándole oportunidad a los que cultivan, a los que procesan alimentos y que además van y se los venden, pero además le genera empleo a aquellos que trabajan en ese restaurante. El desarrollo económico tiene que tener en cuenta todos esos procesos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Pero también la calidad de vida de los habitantes se mejora cuando las personas se organizan para interactuar de acuerdo con sus intereses. La calidad y el desarrollo económico requiere de organizaciones, tanto públicas como privadas. Los privados que se organizan a través de empresas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales que se formalizan para poder interactuar con el Estado. Todo esto contribuye al desarrollo económico de un territorio.
Bueno, Guillermo, mientras preparamos la segunda pregunta, no sé si quieras dejar de compartir para que de pronto en la transmisión quedes tú en primer plano. Ya, sí. Bueno, mientras tanto, listo, Guillermo, muchas gracias. Bueno, Fran Olaya Vanegas pregunta lo siguiente. En una zona donde el 70% del turismo es la fuente de ingresos, el desarrollo local juega un papel muy importante. ¿Qué estrategias puede utilizar estas zonas para activar su economía durante y después de la pandemia? Bien, en este momento, desde el Instituto Distrital de Turismo estamos trabajando directamente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de un sello check-in certificado. Solamente voy a dar un ejemplo y ya complemento el resto. Parte de la reactivación del turismo va a depender de que los visitantes y los habitantes del territorio que desarrolla actividad turística tengan confianza para moverse en el territorio. Y esto significa que las diferentes actividades económicas alrededor del turismo que estén en ese territorio van a tener que implementar medidas de bioseguridad que le garanticen tanto a los que viven en ese territorio como los que van a visitarlo que su vida y su seguridad y su salud van a estar garantizadas. El sello que expide el ministerio es un sello de confianza que le dice al visitante que esa zona implementó las medidas de bioseguridad y que está en condiciones de ser visitada. Esa es una de las tareas que estamos haciendo desde el instituto en este momento para reactivar económica y recuperar el empleo de aquellas localidades que dependen fuertemente de la actividad del turismo. Pero además de medidas como esta que son desde el instituto, se requiere que haya una fuerte participación de las organizaciones del territorio para trabajar conjuntamente con las autoridades locales y las instituciones para que estas medidas sean válidas. Las instituciones en este momento generan unas herramientas, pero quienes hacen uso de ellas y las implementan son los grupos en cada territorio. Debemos trabajar conjuntamente para que todo ese proceso, porque hay que tener en cuenta de un factor muy importante en la actividad del turismo. El turismo funciona por sentidos de confianza y la confianza parte del conocimiento. Es decir, cuando yo sé que un lugar tiene las condiciones, voy y lo visito y si salgo bien de ahí, me gusta lo que encontré, la experiencia que vivo en ese territorio, me gusta, yo salgo y se la cuento a otros. Eso es muy importante, ese proceso en donde la comunidad trabaje para generar de nuevo confianza va a contribuir a la activación económica y el desarrollo del territorio. Gracias, Guillermo. Bueno, tenemos una pregunta en donde ven la relación que tiene el territorio con el desarrollo local. Te pregunta Andrés Uribe, ¿por qué es tan importante el territorio para el desarrollo local? Porque el territorio es el espacio en donde se interactúan todas las actividades de las comunidades y los intereses que se generan alrededor de ellas. Es ahí donde nos identificamos. Por ejemplo, ahorita cuando me dicen yo vivo en la localidad de La Candelaria, que es casi 100% turística, hay una identidad de todos los que están ahí. Pero, ¿qué ocurre con el territorio si no hay una identificación con el territorio? ¿Qué ocurre si el beneficio de la actividad económica no le llega a los habitantes del territorio? Que los habitantes entonces del territorio pierden confianza en la actividad turística y entonces no la van a apoyar. Por eso es tan importante tener una noción de desarrollo económico local, integrador, que tenga en cuenta las diversidades que se dan en él y que propenda por la equidad y el desarrollo equitativo de todas las partes que se mueven en el territorio. Por eso es tan importante tener una noción de desarrollo local territorial integral.
Está muy de acuerdo contigo, Luz Marina Casas, cuando dice, en estos espacios también es importante llegar a acuerdos de cuidado del medio ambiente y llegar a acuerdos para que los turistas cuiden y cuiden el territorio. Bueno, tenemos otra pregunta de Ingrid Castillo. Ella dice que ¿cuál es la verdadera raíz de las mejores prácticas del desarrollo territorial? Entiendo que cuando dice raíz es como cuál es como la clave de esas mejores prácticas del desarrollo territorial. Pues como les mostré al principio, fíjese que les mostré 4 enfoques porque el desarrollo territorial es complejo. Sería muy parcial decir que hay un solo elemento que es la clave del desarrollo. Por eso les mostré un panorama en el que hay múltiples factores que deben confluir para que el territorio se desarrolle. Se requiere de convivencia ciudadana, se requiere de organizaciones sociales fuertes, se requiere de instituciones que trabajen conjuntamente con las organizaciones sociales, se requiere de procesos equilibrados entre la planificación de la economía y los procesos sociales. Son múltiples factores que se dan en el territorio. Definitivamente apostarle a que hay un solo factor clave para el desarrollo económico local sería parcial. Es importante tener en cuenta que el desarrollo económico es multifactorial, tiene muchos matices y todos deben ser tenidos en cuenta para que logremos salir adelante en las dinámicas de un territorio. Guillermo, muchas gracias. Bueno, nos quedan 3 minutos de este espacio de cátedra y yo quiero aprovechar tu amplia experiencia en desarrollo territorial para que tú, por favor, nos digas esos 3 infaltables que deben conocer los estudiantes de Colegios Amigos del Turismo, es decir, ¿qué deben sí o sí conocer los estudiantes de Colegios Amigos del Turismo de su territorio? Bien, tienen que conocer sus autoridades locales. ¿Sí me escuchan? Perfecto, te estamos escuchando. Bien, entonces, perfecto. Listo, entonces, primero, deben conocer las autoridades. ¿Saben cuál es el nombre de... ¿Aló? Es que se está oyendo eco. Deben conocer... Guillermo, enciende tu micrófono, por favor, porque está apagado. Ya, no se apagó, listo. Entonces les decía, tienen que conocer el proceso de las autoridades de su territorio. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el alcalde local? ¿Quiénes son los ediles? ¿Cuál es el plan de desarrollo local? Importantísimo. Quedó el tema de turismo priorizado dentro de las actividades de desarrollo económico de la localidad. La alcaldía local tiene priorizado el tema de turismo, pero también tienen que conocer las organizaciones sociales. Pero además de eso, tienen que conocer los elementos y las condiciones que hacen parte de la actividad turística de su territorio. ¿Saben cuáles son los atractivos turísticos de su territorio? ¿Cuáles son las actividades turísticas que se desarrollan en el territorio? ¿Hay zona gastronómica? ¿Hay zona de museos? ¿Qué atractivos hay? Hay formas en las cuales su territorio se integre a otros para complementar esas actividades que pueden atraer económicamente el turismo. Es decir, que una persona que pase por una zona y diga, pasé por la zona de grafitis, después fui hasta tal zona y me subí al Transmicable, estuve en los miradores, después bajé y me fui a la zona gastronómica de tal otra parte. Las personas, los jóvenes que están hoy en día, tienen que conocer su territorio. Tienen que, cuando les digan turismo, tienen que conocer todas las condiciones que se dan, que todo esto que les hablamos conceptualmente
Puede que conceptualmente les digamos qué es un atractivo turístico. Muy bien, les damos el concepto y les damos ejemplos. Paso seguido, ustedes tienen que identificar en su territorio qué atractivos turísticos hay. Zona turística. Entonces, ¿qué es una zona de interés turístico? ¿Hay zona de interés turístico en mi localidad? ¿Y de qué se trata? En otras palabras, si están en esta actividad, esta es una actividad que parte del conocimiento de lo que constituye el turismo en los territorios. Guillermo, muchas gracias. Justamente en las guías de trabajo que estamos realizando, estamos llevando a los estudiantes a ese acercamiento y a ese aprendizaje desde la experiencia de sus territorios. Es decir, si trabajamos geografía de Colombia, llevamos a que ellos identifiquen qué atractivos o qué recursos hay en su territorio próximo. Y si trabajamos turismo local, los invitamos a que se cuestionen o pregunten o indaguen si hay turismo local en su territorio. Bueno, Guillermo, terminamos una sesión más de este proceso tan interesante. Agradezco a todos los estudiantes y profes que se unieron el día de hoy. Estamos muy cerca ya de llegar a esa sesión 24, a este proceso ya de certificación. Estamos muy felices de esa participación que han tenido ustedes y Guillermo, nuevamente fue un gusto tener una persona con tu experiencia en este espacio. Realmente estás aportando a la formación de los próximos profesionales de turismo. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí y un honor estar en este espacio. Bueno, una feliz tarde para todos, que descansen y que hagan sus guías, que estamos aquí muy pendientes de recibir sus trabajos. Una feliz noche y un abrazo para todos. El COVID-19 se transmite con notable rapidez. Su ritmo de contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca. Por eso es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café, a la hora del mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto cubriendo nariz y boca. Lávese las manos de manera frecuente. Juntos vamos a salir adelante. Alcaldía Mayor de Bogotá.